Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-u.com. Hola a todos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estamos en nuestro final de temporada y para eso le traemos un debate bastante interesante sobre si deberíamos considerar el Bitcoin o no. Porque yo no soy ningún experto en Bitcoin, les hemos traído dos especialistas que de verdad sí saben de lo que hablan. Uno es Efraín González, él es economista por la Universidad de Texas en Arlington, tiene 5 años de experiencia en los mercados financieros y es Trading Solutions Specialist en TD Ameritrade en Estados Unidos. Bienvenido, Efraín. Muchas gracias, Ramón. De verdad, un gusto conversar contigo y con Iván el día de hoy y vamos a tener una conversación bastante amena sobre el Bitcoin, sus ventajas, sus desventajas y verdad esperamos que el día de hoy aprendan un poquito. Efraín va a ser como el yin de esta conversación. Él va a ver si se interesa un poco más sobre las ventajas del Bitcoin y el que nos va a ilustrar sobre si merece la pena o no va a ser nuestro segundo invitado. ¿Verdad? Estamos muy orgullosos de tener a Iván Gómez. Él es politólogo por la Universidad Central de Venezuela, es escritor y editor de Cripto Noticias, un periódico digital dedicado a la información sobre criptomonedas y blockchain. Además, ha aportado más de 500 publicaciones a este sitio y es conductor del podcast de la página. Así que una fuerte bienvenida quiero darle a Iván. Bienvenido. Hola Ramón, muchas gracias por tenerme. Bueno, yo quiero comentar que creo que en este espacio tan nuevo no hay especialistas, todos estamos aprendiendo, todos somos estudiantes de esta tecnología porque de verdad tiene tantas aristas y tantas perspectivas desde las cuales abordarlo que todos nos quedamos cortos a la hora de estudiarlo e investigarlo. Es así, con la tecnología, bueno, vamos paso a paso. Pero antes de arrancar en el tema de si realmente Bitcoin o no vale la pena, quería saber cuáles fueron sus primeras interacciones con él. ¿Dónde fueron la primera vez que lo escucharon? Si tuvieron la oportunidad de comprarlo, ¿a qué precio fue? Y bueno, ¿cuál fue su primera interacción con Bitcoin? No sé si quieres empezar tú, Efraín. Vale, seguro que sí. De hecho, la primera vez que yo escuché el Bitcoin fue en el 2014. A finales del 2014 estaba en mi último semestre en la Universidad de Texas y en mi clase de finanzas y del sistema bancario de los Estados Unidos, un par de mis compañeros hicieron su tesis final en Bitcoin y en las criptomonedas. Y de hecho me pareció bastante interesante. Era un mecanismo de inversión especulativa en el momento, aunque comenzó por ahí por el 2009, en el año 2014 estaba comenzando a agarrar auge. Y de verdad que me pareció interesante. Y de hecho, yo sí compré a Ok. del 2015 y estaba como a $250 por moneda. Desafortunadamente tuve que venderlas un poquito muy barato, pero sí, es bastante interesante, sin duda alguna. Bueno, no, ¿quién iba a saber esta gran alza que ha tenido? Y tú, Iván, ¿cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? Bueno, yo realmente llegué precisamente por Criptonoticias. O sea, yo escribía para una página en la que hicieron un concurso porque necesitaban escritores para un nuevo proyecto de tecnología. Concursé para ver si quedaba y así fue que empecé en Criptonoticias y empecé a escribir sobre Bitcoin en ese momento. Y el primer artículo que escribí realmente fue un reto porque no tenía, para mí era una novedad completamente este tema. Por cierto, que por estos días creo que fue mi aniversario del primer artículo que escribí sobre Bitcoin. Y de ahí en adelante me enamoré de la tecnología, sobre todo por sus posibilidades paraestatales, digamos. Siempre ideológicamente he simpatizado con corrientes más libertarias, anarquistas. Entonces, la posibilidad de separar el dinero del Estado fue una de las cosas que más me llamó la atención desde el principio. Entonces ya ahí estamos saltando directo al tema, Iván, porque ahí ya me estás diciendo cuáles podrían ser las ventajas con respecto a las monedas tradicionales, ¿no? A estas llamadas fiat currency. Sí, bueno, ya en ese punto hay muchos matices que abordar, muchas ventajas que hay que decir, muchos perjuicios también. Entonces, ¿qué te puedo decir de inmediato? Que el hecho de tener una moneda que está cindida de la realidad o de las contingencias políticas de un territorio determinado da una predecibilidad
y una certeza, al contrario de lo que se cree por el tema de la volatilidad, que, que es muy importante. Además de que permite que en situaciones, en economías que han tomado rutas fracasadas y han devaluado, depreciado sus monedas, permite que las personas, los ciudadanos de esos países, puedan conservar su poder adquisitivo y no irse a la deriva con el resto de la economía del país. Entonces, la apoliticidad de Bitcoin como moneda es uno de sus mayores atributos, desde mi perspectiva. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Frank? La descentralización de la moneda y bueno, y más que todo la flexibilidad para eso, como dice Iván, de las personas que están en economías emergentes o depresivas, sí lo hace interesante. Me parece que es una de las ventajas de Bitcoin, pero a su vez lo convierte en una de las mismas desventajas de la misma, porque evita, bueno, la regulación, evita la facilidad de los gobiernos bueno, de controlar el gasto fiscal de las economías, también hace que compañías, o no compañías, que economías emergentes no permitan tener algún tipo de competencia o de ventaja competitiva con respecto a otras economías. O sea, es interesante y es una de las ventajas, pero también conlleva muchos otros problemas y muchas otras variables. Básicamente lo que el problema que veo con la moneda es que no se puede utilizar como una herramienta fiscal para ayudar a la economía. Una de las cosas que me parece interesantes del Bitcoin es que tiene una oferta limitada, ¿no? Cuando se creó, si no me equivoco, la mayor cantidad de Bitcoins que pueden haber en el mercado son 21 millones de Bitcoin, ¿no? Correcto, sí. Cuando hay una oferta limitada, eso hace que algunos gobiernos, cuando estamos en épocas de depresión, de recesión, no tengan las herramientas disponibles para aumentar el gasto fiscal, inyectar a la economía y hacer que salgamos de esa depresión. Entonces, esa misma descentralización y esa misma variación hace que también sea una de las desventajas de la moneda en sí. Sí, tal cual, no Sí, yo, podríamos ayudarnos con la moneda y devaluándola. sí, pero a largo plazo también es como una desventaja, eso mismo, ese mismo tipo de política para los individuos, porque eso que en lo inmediato pareciera satisfacer las necesidades económicas de un momento de depresión, a largo plazo termina menguando el ahorro de las personas. La utilización del dinero como oxigenante macroeconómico también tiene perjuicios para los individuos. Y creo que ahí está como que el giro de mentalidad que trae Bitcoin. Desde cierta perspectiva pudiera decirse que es una tecnología enfocada en el individuo. ¿Por qué? Porque sí, como dices tú, pareciera que lo pernicioso es que el Estado tiene mayores límites a la hora de controlarlo. Y es porque desde hace varios años, sobre todo desde la emergencia del dinero fiat, el dinero ha sido visto no solo con las tres funcionalidades tradicionales de medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta, sino también como sistema de control. Sistema de control no solo en términos fiscales, como ya Efraín lo estaba poniendo sobre la mesa, sino también como herramienta de control político. Cuando la economía se centra o cuando el dinero se centraliza y tienes que pasar por intermediarios para poder utilizar tu propio dinero, ya pareciera que se escinde de la persona, se separa de ella y no es exclusivamente su dinero, sino que si tiene que hacer un retiro considerado elevado por el banco, tiene que pedir permiso para ello, o si recibe algún monto también considerado elevado, tiene que justificar la proveniencia de esos fondos. Entonces hay como un registro de todos los movimientos financieros que al final configuran un perfil monetario y de gastos de las personas que en escenarios extremos, digamos, en países autoritarios, puede terminar en censura de los individuos, como en censura de disidentes políticos, por ejemplo, al ya tener un seguimiento total, un control total
del dinero de las personas, se establece la posibilidad de cercenar su posibilidad de acceder a ciertos bienes y servicios por esta intermediación. Entonces, Bitcoin lo que trae es una desintermediación de las relaciones financieras, en tanto que se vuelven, el intercambio vuelve a ser entre pares. No necesito que de un banco para procesar un intercambio, sino que puedo ir directamente a la relación o sea, a la relación de intercambio que quiera realizar sin pedir permiso. Pero Iván, ahí me surge una pregunta. Dado esto todo que estamos hablando, ¿de verdad tú ves factible que el Estado y las mismas instituciones financieras que forman parte de todo este sistema dejen que esto se implemente a cabalidad? Mira, ha sido muy interesante el tránsito regulatorio con Bitcoin. Ha sido como esto de primero se burlan de ti, luego te insultan y finalmente te temen, ¿no? Y así más o menos ha sido el Finalmente te tránsito. dicen cómo se hace. Ajá, exacto, sí, porque al principio era simplemente algo de nerds, ¿no? Alguna tecnología de dinero mágico de internet con lo que algunos nerds jugaban, luego simplemente empezó a demonizarse y era como este dinero de ciberdelincuentes y que servía para lavado de dinero y para financiamiento del terrorismo y que nadie debía usar. Y ahora, por lo menos antes de ayer, un tribunal de Washington reconoció a Bitcoin como dinero. Hace más días también vimos que los reguladores estadounidenses, el regulador de los servicios financieros estadounidenses, favoreció a la custodia de criptomonedas por parte de los bancos del país. Entonces, ya no solo han notado ciertos límites a la hora de regular la tecnología, sino que han percibido el crecimiento que ha tenido y los beneficios que puede tener para los particulares. O sea, mucha gente piensa confundidamente que Bitcoin es anónimo y la verdad es que no, Bitcoin es una tecnología seudónima. Se basa en direcciones alfanuméricas que, si no son administradas o gerenciadas por el particular de una manera higiénica, por darle un nombre, terminan con la posibilidad de identificar una dirección a un usuario. Entonces han aparecido desde hace varios años compañías que se dedican precisamente a analíticas de blockchain, a hacer este tipo de seguimiento de transacciones, de tratar de identificar, por ejemplo, transacciones que vengan de la Deep Web o de supuestamente de hackeo o de financiamiento del terrorismo, asociarlo con personas para entregarle la información a los reguladores del mundo. Entonces lo que se ha descubierto con esto, lo que han descubierto los reguladores, es que trata de una tecnología sumamente transparente, que por el contrario de lo que se creía al principio, puede ayudar a combatir el crimen en muchos ámbitos. Ya hace cerca de un mes precisamente en España, gracias al seguimiento de las transacciones en Bitcoin, se pudo desmantelar una red de pedofilia por Internet. Entonces, como que hay beneficios que están entreviendo los reguladores que al final, ante los Está muy cuales las interesante, compañías... Iván. De verdad que Sí, sí, ese tema de esta red de pedofilia, de verdad que no tenía ni idea. Y tú también, Efraín, lo ves, digamos, para ti, ¿cuál es ese escenario que viene en el futuro? ¿Ves el dólar de cierta manera desapareciendo y todo el mundo con ahorros en Bitcoin? ¿Cómo es tu escenario más probable? Realmente me parece un pensamiento un poco utópico en ese sentido. Conversando un poquito de lo que estaba comentando Iván, que bueno, que el Bitcoin facilita uno el descontrol en el sentido de que ya los gobiernos, inclusive los autoritarios, no tienen el control en cuanto a los que las personas pueden gastar, ahorrar o lo que pueden hacer con su dinero, pero a su vez está tomando en consideración que ahora entes reguladores están viendo cómo controlar ese activo, estamos viendo cómo no hay anonimidad, como él lo dice, sino pseudonimidad en cuanto a las transacciones de Bitcoin,
lo que hace que la ilegalización del activo baje, pero a su vez esa regulación y ese control está llevándonos un poco afuera de la primera ventaja que le estaba hablando, ¿no? Del descontrol y de la habilidad de las personas de hacer lo que quisieran con su dinero, bien sea de la fuente donde lo ingresaron. Con respecto, bueno, de que si veo que el dólar va a desaparecer con respecto a un criptoactivo o a cualquier moneda, realmente no lo veo, realmente no lo veo. Me parece que los fiat currencies fueron una de las principales ventajas que se hicieron cuando nos salimos del estándar del oro. Primero que nada por la flexibilidad y por lo fácil que es transferir esos activos, ¿no? A su vez, por el respaldo que tienen en cuanto a economías emergentes, en cuanto a distintos países que pueden controlar la oferta y la demanda de ese activo. A su vez, que el dólar, el yen, el franco suizo, el euro, todas las distintas monedas, hacen que también nos separemos un poquito como sociedades, ¿no? Y que tengamos algún tipo de incentivo de producir dentro de las economías para hacer que ese dinero que uno produce sea más fuerte que el de los demás. Si todos tenemos la misma moneda, el mismo incentivo, nos vamos un poco a la ideología de que, bueno, de que si uno produce igual que el otro, va a tratar de ganar lo mismo. Y si no tenemos ese incentivo de tener un poquito de ventaja competitiva, nos vamos a quedar en un poco, no en la mediocridad, sino en más que todo no buscar mejorarnos los unos a los otros, porque todos tendríamos el mismo acceso a las mismas cosas. Eso me parece un poco utópico el pensamiento. Sin embargo, sí veo ventajas en el sentido de que para economías donde estamos en un gobierno autoritativo, donde estamos en un ente depresivo como tal, donde las personas no tienen acceso a su dinero, sí puede ser una ventaja. Pero en economías ya sólidas, en países como los Estados Unidos o la Unión Europea, o inclusive países asiáticos que tienen economías bastante sólidas, con modelos económicos que han funcionado por muchos años, realmente me parece un poco utópico pensar que puede ser reemplazado el dólar o cualquiera de esas monedas por el Bitcoin. Eso está muy bien, Efraín, porque yo también veía un punto de, oye, si todos tenemos la misma moneda, podría ser un escenario como de facilidad para todo el mundo, ¿no? De que vas a un país y bueno, no tienes que preocuparte por estar cambiando, pero a la vez no había pensado esa forma, ¿no? De que, oye, eso puede traer unas consecuencias negativas en la forma de trabajar, en la forma de ser y la identidad que te da cada moneda. Creo que es algo que es muy válido, sin duda es algo que se debe ir trabajando, ¿no? Que de repente se decrete Bitcoin hacia más escenarios, no un escenario ideal, pero sí hay ir de cierta manera segregándolo si es más favorable para un país o no. No sé si tú estás a favor de eso, Iván, o lo ves simplemente de que debería ser totalmente global simplemente por la premisa que fue su desarrollo. Mira, yo también considero utópico decir que va a haber una exclusiva divisa global. Yo no creo que Bitcoin vaya a hacer desaparecer las monedas nacionales por el simple hecho de que las monedas nacionales o el dinero fiat está respaldado en armas, está respaldado en el uso de la fuerza. Y los estados, hay una condición de asimetría que no van a, o sea, asimetría de fuerzas me refiero, con la que es difícil combatir y a la cual es difícil refutar. Más allá de los beneficios que pueda tener una divisa global para la economía global de empresas, el hecho es que el fiat es el dinero que utilizan los estados para la recaudación fiscal, como ya decía Efraín, y ellos no van a soltar así de fácil sus Sus ingresos. mecanismos, claro. Igual, de cualquier manera, pienso que ya la incidencia de Bitcoin en la economía fiat ya es inevitable y ya está a unos niveles que quizás los bancos centrales del mundo no se hubieran imaginado hace 5 años. ¿Por qué lo digo? Porque este año, y sobre todo después
después del anuncio de Libra, de la supuesta criptomoneda de Facebook, los bancos centrales del mundo han comenzado una avanzada o han sentido una mayor premura en la emisión de sus propias monedas digitales de bancos centrales, que al final no todas son necesariamente criptomonedas, porque no todas funcionan necesariamente con esos mecanismos, pero sí fue un impulso que sucedió gracias a la existencia de Bitcoin y por el riesgo que suponía que Libra que Facebook emitiera su criptomoneda por la cantidad de usuarios que tiene Facebook. Al final, si lo vemos, tratamos de abstraernos un poco de la realidad del Estado-nación por su cualidad territorial. Facebook, en el territorio del ciberespacio, es el país más grande del mundo. Sí, es un monstruo. Entonces, que ese monstruo global compita con las economías de los nacionales es un reto gigantesco que los reguladores del mundo lo vieron y por eso le cayeron encima, para decirlo directamente, a este proyecto y lo desarmaron cuanto antes para que no pudiera avanzar de la manera en que pretendía avanzar. Y al final lo que hicieron fue lograr que lanzara una moneda anclada a una cesta de divisas internacionales, que no era lo que se esperaba en primera instancia. Pero creo que en medida en la que la mayoría de las personas ven que el fiat es el vehículo en que realmente los que más se beneficia, el que más se beneficia es la abstracción estatal y no los individuos concretos de esto. ¿Por qué lo digo? Porque no solo haciendo referencia a la posibilidad de menguar el poder adquisitivo de los particulares a través de emisiones y depreciaciones de la moneda, que ha sido algo histórico, sino también a partir de la confiscación de valor directamente. Pienso, por ejemplo, o sea, Jeffrey hacía referencia al cambio del patrón oro al patrón fiat. También esto sucedió precisamente en una primera instancia, tengo entendido, Efraín, que es economista y probablemente sepa más de historia monetaria que yo, puede corregirme, por los límites de liquidez durante la Primera Guerra Mundial, que la guerra obviamente necesitaba mucho más dinero y tener una divisa anclada al oro no lo permitía. Y bueno, así fue que se dio una de estas primeras rupturas y por eso también digo que el fiat es una moneda respaldada en armas, porque también ha sido alimentada por muchas guerras. Y en el momento en el que se intentó volver a un patrón oro más flotante, tengo entendido, y se vieron otra vez los límites al respecto, se dio la orden ejecutiva 6102 de Roosevelt, en la que ya se prohibía a las personas se prohibía a las personas tener oro, a los particulares tener su dinero en mercancía, en oro, y se procedió a la confiscación de todo el oro de las personas, y a cambio de esto se les da esta moneda que está basada en deuda, que está basada en la confianza de los estados en armas y en la deuda que están emitiendo, ¿no? Entonces, con Bitcoin elimina esta probabilidad y esta posibilidad de los estados de confiscarte el dinero. Quien tenga la semilla, las palabras clave del monedero, del llavero, de las llaves privadas de sus Bitcoin, es el único poseedor. No hay manera de que te puedan confiscar eso de tu propiedad. Entonces son muchas más las ventajas que tiene Bitcoin a nivel individual que las que tiene para el Estado, sí, pero el dinero fiat tiene muchas más ventajas para el Estado que para los gobiernos. Entonces son varios pensamientos que voy soltando ahí. Creo Claro, que un sí, ¿no? poco... Sin duda el enemigo número uno de la Fiat es la inflación. También la desconfianza, ¿no? Porque se irrumpe de cierta manera ese modelo de confianza cuando tú tienes que imponer el valor de algo a través de leyes y a través de obligación, ¿no? No simplemente no le dejas realmente al mercado definir cuál es el valor de esta moneda. Y bueno, por eso yo creo que ha sido el principal driver de toda esta tecnología, ¿no?
Pero bueno, yo creo que ambos pensamientos son muy válidos. Creo que han dado de verdad una clase magistral de todo el contexto de lo que tenemos hoy en día y hacia dónde vamos. De verdad que los felicito por eso. Pero quisiera que habláramos un poco más de lo que sé que la gente está buscando al escuchar esto, que es si realmente, porque muchos tienen esa duda, si realmente deben empezar a ahorrar en Bitcoin, si realmente deben dedicar su dinero a adquirirlo. Y bueno, tengo que preguntarles primero si consideran que una persona que no ha tenido ningún tipo de experiencia en un mercado financiero, desconoce cómo son los tipos de órdenes, etcétera, es recomendable que empiece por este mercado de criptomonedas. ¿Cómo lo ven? Yo quiero saber qué piensa Efraín. Sin duda, sin duda. Recomendar es una palabra muy fuerte, ¿no? Recomendar porque Sí, cada quien tiene sus propias opiniones. Te digo como opinión personal, y por lo menos en la experiencia que he tenido en los últimos años en el mercado, siempre es importante invertir en algo que conoces, ¿ok? Eso es lo sí. primero y principal. Si conoces el producto, entiendes la función de él, conoces la tecnología, tienes la variación de precio de los mismos, combinas tanto el análisis a futuro como el precio actual de la criptomoneda, ¿por qué no? Si eso es lo que tú conoces y lo que a ti te gusta, no hay ningún problema. Sin embargo, me parece que como producto inicial para una persona que se está iniciando en el mercado, no me parece el idóneo. No me parece el idóneo por la falta de valor intrínseco que tiene el producto, por la volatilidad del mismo, por el poco récord que ha tenido en los últimos años. Me parece que hay productos dentro de la infinidad de instrumentos financieros que hay que son mucho más asequibles, que son mucho más regulados, que es una parte muy importante dentro del mercado, que son mucho más líquidos, otra cosa extremadamente importante en el mercado, y que son más fáciles de obtener información sobre los mismos, del proceder, de quién es lo que están invirtiendo en este tipo de productos, de qué es en lo que invierten. Realmente hay muchos otros productos que son más interesantes o no más interesantes, vamos a llamarlo así, un poquito más asequibles y más fáciles de entender que una criptomoneda cuyo valor intrínseco es nulo. Productos como invertir en el S&P 500, ¿verdad? Un mercado que ha estado por más de un centenar de años trabajando. Podemos invertir en productos, si queremos hablar de la desviación de las monedas fiat, productos como el oro, que te permiten mantener un espacio a salvo cuando las economías mundiales no están en un momento idóneo. Invertir en compañías que uno conoce, que son visibles, que reportan los estados financieros, puede ser un poquito más asequible y más fácil de entender que una criptomoneda, la cual la tecnología detrás de ella es bastante complicada. Una de las cosas también que quería añadir en cuanto a la conversación que estábamos teniendo y sobre todo de la inflación, ¿no? La inflación que es uno de, como dice bien Ramón, uno de los principales detractores de las monedas fiat. Y es que, les pregunto a ambos, eh, ¿existe inflación cuando hay suficiente oferta o la inflación se va a derivar cuando hay mayor demanda que la oferta? Entiendo lo que quieres decir y creo que en la actualidad, en este momento donde la emisión de deuda estadounidense ha sido trillonaria, la Fed, la Reserva Federal estadounidense, ha impreso cantidades que de verdad no caben en la imaginación de dinero. De verdad, a mí me parece, hace poco vi un GIF en el que trataba de representar en billetes la cantidad de dinero que se estaba tratando de utilizar como estímulo y para, sí, como estímulo económico. Y de verdad es sorprendente. Obviamente, cuando existe esta oferta, en la actualidad, en un momento tan de riesgo y de incertidumbre, la gente quiere liquidez y liquidez en una moneda en la que tenga certidumbre y confianza porque la han utilizado durante muchísimo tiempo y van a demandar dólares. La gente cuando está en momentos de riesgo acude a lo que conoce, disminuye el apetito de riesgo, como se dice en el mercado, el sentimiento del mercado es más conservador
y acude a esto y existe la demanda de dólares. ¿Pero por qué? También porque esa es la moneda que se ha exportado después de las guerras, después de otra vez las armas, eh, después de que Estados Unidos se erigió como primera potencia mundial, eh, ha metido el dólar y la gente ha querido el dólar como moneda de reserva. La introdujo también cuando el cambio, una de las reuniones de Bretton Woods, no recuerdo cuál, el cambio de oro, o sea, los que mantenían reservas de oro eran Estados Unidos y los demás países mantenían reservas de dólares. Entonces, obviamente hay una demanda de esta divisa porque toda la infraestructura económica del mundo está actualmente eh, configurada a partir de esta divisa, pero vemos en otros países que no han tenido esta hegemonía balística o bélica, que sus monedas no han respondido tan bien a estas emisiones de oferta de masa monetaria. Entonces hay matices a la hora de responder esta pregunta de la oferta de liquidez monetaria en fiat Sí, es y el una muy aumento buena del pregunta, suministro. Efraín, porque hay de cierta manera hasta un tema de eficiencia, ¿no? El dinero puede estar hasta desperdiciando en proyectos que no generan valor. Y empieza entonces esa subida de precios generalizada y sostenida porque la competencia en un mercado donde simplemente se imprime dinero, que como lo que estamos viendo ahorita temporalmente en Estados Unidos, no es de cierta manera natural, ¿no? Entonces, no hay esa manera de que yo compitiendo contigo, Efraín, o con Iván, yo tenga precios eficientes y pueda competir contra tus productos si estamos vendiendo lo mismo. Entonces, esa excesiva cantidad de dinero hace que esa competencia se elimine. Entonces, no hay esa necesidad de competir por precio. Entonces, sí, en ese caso pareciera una paradoja, pero a manera de explicarlo bastante simple, a mayor dinero en el sistema, obviamente vamos a ver una mayor cantidad de inflación y para mí va a lo básico del tema de la competitividad y la eficiencia de cómo está el dinero en el sistema. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y mi punto más que todo iba en que evidentemente hay una ideología clásica de economía que piensa que las economías siempre van a encontrar el equilibrio, ¿no? Que las fuerzas de la oferta y la demanda se van a encontrar en el medio y como ustedes bien dicen, si hay mucha inflexión de dinero dentro del mercado, se genera inflación porque se está gastando dinero en cosas que no son productivas. Eso es correcto. Pero también dentro de la misma época, cuando se empezó a salir del estándar del oro, como bien habla Iván, correcto, le dijo exactamente perfecto después de la Primera Guerra Mundial, y tiene algo que ver con las armas, pero también en los Estados Unidos estuvo el Great Depression, ¿no? La depresión. Y es donde se pudo hacer un poquito famosa la ideología de John Maynard Keynes, ¿no? Que también habla, en vez del aggregate supply, que habla de la inflexión de dinero en el mercado, también habla del aggregate demand. ¿Ok? Porque dice, si hay mucha oferta en el mercado, como ustedes bien nos dicen, y la demanda no llega a ella, ¿ok? La demanda no llega a cubrir ello, ocurre un desequilibrio. Sin embargo, si hay la suficiente demanda en el mercado, se necesita invertir en infraestructura, se necesita invertir en el supply chain, se necesitan dar los productos a la gente porque la demanda existe, tiene sentido inyectar liquidez. Tiene sentido. Quizás no en maneras estratosféricas, siempre hay que encontrar un equilibrio y ese es el problema más común en las economías de todo tipo, pero cuando la demanda está, si se satisface con la oferta, se llega al equilibrio. Uno de los mayores problemas que vemos en economías que están en bastantes deficiencias, donde hay régimen autoritarios y ese tipo de cosas, es que la oferta no satisface a la demanda. Si hay escasez y lo que se busca arreglar la escasez es imprimiendo dinero, allí es cuando se genera la inflación. Pero si no hay escasez y no hay demanda suficiente para satisfacerlo, inyectarlo con ayuda fiscal hace que la demanda y la oferta se encuentren en equilibrio de nuevo. Y eso es por lo que me parece que las monedas fiat
le permiten a los gobiernos dentro de esa autoridad dar esas herramientas fiscales para devolver el mercado a un equilibrio, cosa que bueno, que desafortunadamente el Bitcoin me parece que le falta eso, porque, como hablamos, tiene una oferta limitada. Para volver al punto que conversamos bueno, de inversión, y si invertiríamos en Bitcoin como inversión inicial, yo veo al Bitcoin bastante parecido al oro en algunas partes, que es más que todo como un activo para protegerse de la inflación, protegerse de la devaluación de las monedas y, como habíamos conversado al principio, bastante útil para economías que están en problemas. Sin embargo, para economías que están funcionando correctamente, puede ser que hayan bastantes otros instrumentos de inversión que puedan ser interesantes. Sí, hay varios puntos que me parece interesante abordar. En efecto, como quizás no me expliqué bien cuando respondí tu pregunta, me refería a que en la actualidad, por ejemplo, a pesar de esta ingente impresión de masa monetaria, hay demanda para ella y por lo tanto no se está produciendo inflación, por lo menos en el caso de Estados Unidos. Así que estoy de acuerdo en esta perspectiva, digamos, keynesiana de este fenómeno. Sin embargo, sigo pensando que es una solución inmediata que hipoteca el futuro. ¿Por qué? Porque veo que al final, y esto lo conecto con otra idea o con otra pregunta que quiero hacerte, cuando hablas de que Bitcoin no tiene valor intrínseco, es decir, que no hay nada que lo sustente detrás. Sin embargo, está este límite y está toda la electricidad y toda la energía necesaria que casi alquímicamente tiene que transformar para poder producirse, que no es que sale de la nada, no es que sale de la voluntad de impresora o de imprimir del político de turno, que limita su posibilidad. Pienso que el fiat, que tiene esta posibilidad de imprimir, no sé cuál es realmente su valor intrínseco como moneda, porque yo más que pensar en Bitcoin como un instrumento especulativo, para la mayoría de las personas lo pienso como protesta contra el sistema fiat y como moneda que sí retoma muchas de las propiedades del oro, que bueno, recordemos que el siglo XIX fue uno de los más esplendorosos en riqueza mundial, precisamente el siglo más importante de la historia del patrón oro. Retoma estas propiedades del oro, pero soluciona problemas gravísimos que tenía el oro, como es la portabilidad, que supone que esas eran uno de los beneficios de los banknotes, del efectivo, como por poder darle portabilidad y ser más fácil de transferir entre personas. La portabilidad la lleva a la globalidad. Iván, eso está muy Entonces, interesante. Disculpa que te interrumpa, pero ese tema del valor, me encantaría escucharte, porque si bien hay muchas teorías y también lo que hablaba Efraín de que podría no tener un valor intrínseco, tú nos hablabas de que sí. ¿Y cómo podríamos determinarlo, sí, no? Porque escuchamos es eso, lo mainstream, o lo que sabemos es que es una moneda y ya, y que no podrías de cierta manera, como otras monedas, ver por lo menos el PIB del país, no podrías ver las reservas de petróleo o de otros minerales. Con el Bitcoin, ¿qué harías? ¿Qué buscarías? mira, históricamente, la primera vez que Bitcoin pasó de ser un juego entre unos cuantos nerds en Internet a convertirse en un bien tasado monetariamente fue en la primera venta que se dio en una casa de cambio en Internet. Eso fue como en octubre del 2009. Y la forma, el método que se utilizó para darle un precio de intercambio a Bitcoin fue la electricidad necesaria para producir un BTC. Obviamente esto está más o menos en ese momento, la teoría que se justificó o que justificaría esta forma de dar precio sería un poco la de valor trabajo. ¿Cuánto trabajo requiere la producción de este bien? Y a partir de eso
lo puedo tasar. Hoy en día su apreciación depende más de la teoría del valor subjetivo, más cercana a la escuela austríaca de economía, y su valor, a diferencia de su precio, distinguiendo esto, radica precisamente en sus propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, las que ya hemos mencionado, de portabilidad. Por ejemplo, pienso en el caso venezolano. No solo en el hecho pongamos el caso del migrante, una persona que tuvo que irse huyendo de Venezuela por alguna persecución política o malandrística, este, y tuvo que de un día para otro comprar un pasaje e irse del país. Normalmente, si tienes tus ahorros en un banco, ¿cómo transportas tu riqueza? ¿Cómo transportas tu dinero fuera del país? Tienes que pasar por un trámite de conversión y todo este tema, y es dificilísimo. Tienes que pedir permiso, que esta es otra de las propiedades de Bitcoin, ser permissionless, sin permiso. No hay que pedir permiso a nadie para utilizar tu dinero. Esta persona que tuvo que emigrar de forma apresurada, tan solo llevándose su palabra semilla, que le dan acceso a su llave privada de sus monedas, tiene acceso a todos sus ahorros en cualquier parte del mundo en la que esté. Y pongamos también que esta misma persona no tuvo de otra sino dejar sus familiares en Venezuela, y esas personas no tienen cómo mantenerse. Bueno, no tienes que tampoco pedirle permiso a nadie, ni tener que pagarle a nadie para enviar remesas a tu país. Entonces, esta cualidad portable de Bitcoin lo hace valiosísimo en la actualidad, en este mundo de Internet, porque eso es algo que hay que tener muy en cuenta, esa es la transformación raíz o fundamental y condición sine qua non para la existencia de Bitcoin. Estamos cambiando a un mundo digital. Bitcoin es el protocolo de dinero de Internet. Entonces, en la medida en la que la vida se digitaliza y en el que las relaciones, no solo comerciales, sino vitales, se dan a un nivel digital, el hecho de poder contar con una moneda intrínseca de Internet le da un valor gigantesco. Otras cuestiones que le dan valor, para mí, el hecho de la inconfiscabilidad que había mencionado antes, que nadie puede realmente quitarte tu dinero. Y pocas personas han pasado por o llegan a apreciar este valor hasta que les sucede que le congelan sus fondos en una cuenta bancaria, o que utilizan PayPal. Son trabajadores freelance en Venezuela, por ejemplo, y utilizan plataformas como PayPal para sus pagos, y de repente a PayPal un día le amaneció con el pie izquierdo y decidió bloquear el dinero. Y bueno, vamos a hacer revisión de esto durante 2-3 semanas, y tú no tienes acceso a tu dinero durante todo ese tiempo. Eso es imposible con Bitcoin, y eso es lo que significa inconfiscabilidad. Lo otro es incensurabilidad. Puedes tener posibilidad de utilizar tu dinero para lo que a ti te interese a nivel de protocolo, porque así metan regulaciones a nivel de protocolo, es imposible, es como un torrent. Al final se ha intentado tumbar todos los torrents de Internet y no han podido, porque a nivel de protocolo, una red distribuida, una red descentralizada es muy difícil de tumbar. Y lo otro, si vamos a verlo como de la perspectiva del oro, es todo el trabajo que está detrás para la producción de un Bitcoin. Hay millones de computadoras a nivel mundial realizando trabajo continuo para resolver la dificultad del minado del BTC y producirlo. Ahí hay valor. Bitcoin es la computadora más grande del mundo en la actualidad como red Iván, de trabajo una cosa, distribuido. Sí. esto está muy bien, pero por lo menos lo has llevado o quisiera saber un poco más cómo lo aplicas tú en tu día a día o tu vida personal, en el sentido de que tú estás dispuesto a adquirir el Bitcoin a cualquier precio, o tienes algunas reglas, o ya has cuantificado todo este efecto, y me da mucha curiosidad, es decir, en qué momento adquieres el Bitcoin, hay momentos en que no, o como tienes esta expectativa de que siempre a futuro va a ser más valioso, entonces no hay límites o no hay malos momentos.
No, bueno, claro que los hay para quien lo ve como como un instrumento de inversión. Por eso hice la distinción de que yo lo veía como moneda. Para mí o sea, no utilizo fiat, o sea, mi economía no está basada en fiat. Entonces, para mí es mi salario o sea, yo cobro mis servicios en Bitcoin Ok, y interesante. desde hace muchos años estoy completamente bitcoinizado. Eso es muy interesante lo que dice Iván, y yo lo veo desde la misma perspectiva. Yo no veo a Bitcoin como un mecanismo de inversión más que especulativo, por eso lo he comentado. Correcto. También es una alternativa, y por eso lo decía al principio de mi conversación, es una alternativa bastante interesante para países que están bajo regímenes autoritarios, bajo economías que están completamente depresivas, donde las normas regulares del juego no funcionan como en otros países, ¿no? Porque esto que comentaba Iván, que bueno, que eres un freelancer en Venezuela y tienes tu cuenta en PayPal y un día salieron unas sanciones y te cerraron su cuenta, es correcto. Eso para esos tipos de países es Es excelente, valioso. claro que sí, es Sí. una alternativa, ¿cómo no? Pero en Sí, condiciones normales no pasa. creo que deberíamos, como, si nos vamos 100% de la teoría, no podríamos todavía decir, hablar de inversión, ¿no? Tendríamos que, tú sabes más de esto que yo, Efraín, tendríamos que hablar, como dices, de especulación 100%, porque si bien podemos encontrar varios mecanismos, y es bastante interesante lo que dice Iván, que le dan valor a Bitcoin porque hay una energía y está todo este proceso de minado que entiendo por el mismo algoritmo cada vez es más complicado y cada vez necesitas máquinas de mucha mayor potencia para poder hacerlo, Sí. es difícil cuantificarlo, ¿no? Aunque inclusive hay páginas que por lo menos te ayudan si quieres empezar a minar y te sacan el cálculo de si vas a ser rentable o no, inclusive, pero sigue igual siendo muchas cosas que, que a simple vista o a simple cálculo no podríamos cuantificar, ¿no? Al final creo que va a ser determinante si va a ser aceptado o no por la gente, ¿no? Por los estados y creo que eso es lo que le va a dar mayor valor al Bitcoin, lo que venimos hablando, el uso. Entre mayor gente lo utilice, entre más sea aceptado, más tú puedas usarlo para todas tus cosas, aunque muy válido eso que tú dices, bueno, ya yo lo hago así, ya yo todos mis gastos, mis ingresos lo veo en BTC. Yo lo veo así, a medida que eso se haga mucho más aceptado, sin duda que vamos a ver mayor valor en él, ¿no? Pero de momento, por mucho que se complique así sea que va subiendo la dificultad para minarlo o se utilice más energía, no sé si necesariamente eso se va a traducir, yo personalmente, no sé si eso necesariamente se va a traducir en mayor valor para la moneda. Sin duda alguna, en eso creo que estamos de acuerdo los tres. Para ir un poquito, bueno, lo del valor nominal, el valor intrínseco, el valor de cualquier cosa es lo que la gente esté dispuesto a pagar por ello. Si estamos Exacto. hablando del valor de un dólar, es también cero, es un pedazo de papel, ¿no? Pero la gente lo utiliza como un medio de pago y está reconocido mundialmente. O sea, es simplemente lo que la gente está dispuesta a pagar por ello. Quizás en el futuro, porque sí, repito, me parece que es una tecnología bastante interesante y es una alternativa muy buena para algunos escenarios. Quizás cuando el Bitcoin se vuelva mucho más útil a nivel macroeconómico, no me sorprendería que el precio de una sola moneda baje. De verdad que no me sorprendería. Aun cuando es más reconocido mundialmente, aun cuando muchas más personas lo utilizan, eso no indica que el valor de una moneda sea mayor a lo que es ahorita. Sí, yo lo que pienso es que realmente si algo nos ha demostrado este coronavirus es que nada es seguro en este mundo y que eventos de cisne negro pueden ocurrir en cualquier momento y a cualquier persona. Roma cayó, el imperio bizantino cayó, todos los imperios han caído y o sea, la Pax estadounidense lleva menos de un siglo o lleva alrededor de un siglo, tampoco es demasiado tiempo. Y creo que bueno, todas estas monedas están en la posibilidad de fracasar de un momento a otro. O sea, pienso por ejemplo en el reto que supone la emisión de un yuan digital en la actualidad.
Desde hace varios años que en China se está debatiendo la emisión, al menos desde el 2016, se está debatiendo la emisión, ya no es un debate, ya es una cuestión de implementación y ya. La implementación de un yuan digital. ¿Qué sucede con esto? Esto tiene dos posibilidades de implementación. Si se implementa un modelo basado en cuentas, puede ser sumamente útil para aumentar mucho más el control político o el control financiero de los ciudadanos a través del dinero, porque el Estado centralizaría la información de todas las transacciones de sus ciudadanos. Pero si por el contrario se hace una implementación más parecida al sistema de efectivo y este yuan digital se pudiera utilizar internacionalmente, esto pondría en cierto riesgo la predominancia global del el dólar como moneda de comercio internacional y de reserva internacional. No tanto en los países de Occidente, pero sí en los países alineados ideológicamente con China. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Y esto lo vemos ya en la actualidad, por eso vemos que Rusia es uno de los mayores compradores de oro del mundo, por eso vemos que ahorita Turquía también está. Turquía en lo que va de año, en lo que va de 2020, superó a Rusia y todo en la compra de oro porque no quieren trabajar con el dólar como moneda de reserva internacional, cuando quizás se fuera más práctico para ellos. Entonces, la emisión de un yuan digital pudiera poner en riesgo la supremacía del dólar como moneda de comercio exterior. Y al final, si todos los países logran emitir su propia criptomoneda y las transacciones se hacen más digitales, también perdería fuerza el dólar a futuro. Y esta enorme deuda, que ya supera los 23 trillones de dólares, no recuerdo cuánto fue la última vez que revisé, pudiera verse gravemente afectada. Entonces, hay un castillo de naipes construido en torno al dólar, solo que no es algo que la gente suele comentar muy seguido. Sí, podría ser en verdad porque bien, son buenos esos ejemplos y hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Lo que pasa detrás del sistema. Pero eso me surge o me despierta ciertas preguntas. La primera, Iván, que te tengo que hacer es si realmente tener Bitcoin nos da acceso a la tecnología del blockchain y cuál sería realmente esa diferencia entre invertir en blockchain y tener Bitcoin. ¿Puedo hacer una sin hacer la otra? ¿Podrías ayudarme con esto? Blockchain es una buzzword, es una palabra de mercadeo. El blockchain es el libro contable donde se registran las transacciones. O sea, este, hablar de eso, o sea, Bitcoin es la tecnología, realmente. Cuando la gente dice, no, Bitcoin es interesante, pero es como decir, los carros son interesantes, pero lo que realmente me parece más revolucionario es el motor de combustión interna. Es como agarrar una parte, como una metonimia, agarrar una parte para ponerla por encima del valor del todo. Si no utilizas por ejemplo, los incentivos necesarios para la protección de la red por parte de los mineros, una blockchain no sirve para nada. La mayoría de estas redes lo que son costosas, lentas y difíciles de modificar en la mayoría de los casos. Y son utilizadas sobre todo en contextos adversariales, en contextos de hostilidad con el resto de los participantes donde no necesariamente tienes confianza, porque si no, simplemente pues, hay muchas bases de datos distribuidas que son mucho más económicas, mucho más fácil de modificar cuando eres un organismo central que quiere simplemente mitigar los puntos únicos de falla, que es lo que se supone que hace el blockchain cuando distribuye la información entre varios participantes. No necesitas una blockchain para la mayoría de las cosas. Realmente ha sido una palabra que utilizaron los bancos para tratar de experimentar con Bitcoin sin decir que estaban usando Bitcoin.
Pero, por ejemplo, Iván, yo voy a poner aquí un caso hipotético y bueno, me disculpas la ignorancia, ¿no? Sobre el tema, pero suponiendo una persona que tiene acceso a un exchange o a una de estas páginas que se hicieron gracias a todo el desarrollo del Bitcoin, como podría ser Uphold o como podría ser Coinbase, y ellos ya tienen muchas monedas fiat dentro de su plataforma, y si yo por lo menos usaría su plataforma digital y tendría todo mi dinero en digital, pero lo usaría simplemente para las monedas tradicionales, de cierta manera no también estoy usando esta ventaja sin necesidad de tener las criptomonedas. No, no, en absoluto. O sea, cuando utilizas una casa de cambio y estás utilizando fiat, ellos lo que están es ofreciéndote una interfaz para que hayan números, dígitos, moviéndose en tu cuenta, pero ellos lo que tienen es tu reserva de fiat en un banco, de cualquier manera. Igual sucede con las stablecoins, las monedas, las supuestas criptomonedas que están ancladas al precio del dólar, por ejemplo, como Tether, que es una de las más importantes y que mueve más volumen de mercado y mayor capitalización de mercado en la actualidad. este, Ese dinero que está respaldado en fiat está en bancos, está en cuentas bancarias. Y basta el llamado de atención de un regulador para que te puedan congelar ese dinero, porque es un ente centralizado quien lo administra. Ahí no tienes ninguna interacción con ninguna blockchain en lo absoluto. Interesante. O sea, sigue siendo susceptible al sistema. Las casas de cambio son negocios, son centralizadas, no están, o sea, utilizan el protocolo como un usuario más, pero al final están sujetos como negocio a las regulaciones del país donde estén establecidos. Entonces, sí, tienen un punto de falla bastante, o sea, tienen riesgo de contraparte para el usuario. Yo no le recomiendo, esto es de las cosas básicas que me parece que hay que recomendar a cualquier persona que se esté iniciando en este tema, y es ¿Ok? que no es recomendable dejar las monedas en un servicio de terceros, como una casa de cambio. Y si no son tus llaves, no son tus monedas. Esta tecnología se trata de soberanía financiera. Y bueno, como pues, decía Eric Fromm, por ejemplo, cuando escribía sobre el miedo a la libertad, la mayoría de las personas prefiere tener un servicio de tercero que sea el custodio de sus llaves, eh, y que, y que se quede con la responsabilidad de la administración de ello, y ellos simplemente utilizan esta herramienta para especular. Pero ¿qué pasa si hackean esta casa de cambio? Adiós a tu dinero. Y no sé, de verdad pienso que si esto se trata de desintermediación, o sea, si estamos aquí por los valores, por el ethos fundamental de la moneda, cada quien tiene que aprender a hacerse responsable de sus finanzas. Y esto creo que es uno de los valores agregados más importantes de esta tecnología, que muchas de las personas que ni por asomo sabíamos nada de cómo se maneja el dinero, hemos aprendido sobre el dinero. ¿Y cuál sería la alternativa, Iván, de estas casas? Una, ¿Cómo una persona natural, digamos, puede agarrar esa soberanía que estás mencionando? ¿Qué tiene un que hacer? monedero personal. Personal. Un monedero personal es una aplicación en lo más básico, lo más rudimentario, es una aplicación que te bajas de una App Store. O sea, la casa de cambio es perfecta para las personas que quieran comprar, pasan por ahí. Si quieres pasar por un proceso de KYC, de conocer a tu cliente, o sea, bueno, la mayoría de las personas no quieren pasar por esto porque es un proceso engorroso de identificación, de muestra de credenciales, como que de seguimiento, pero bueno, son una herramienta que la mayoría de las personas de uso cotidiano tienen para acceder a Bitcoin o a cualquier otra criptomoneda. Compran por ahí y que retiren a sus monederos personales, que son una aplicación en la que el único custodio del dinero es uno, personalmente, el individuo, que ahí es cuando está la verdadera soberanía financiera, cuando tú eres el único que administra tu dinero y nadie más tiene posibilidad este, censurarlo o confiscarlo, ni nada de esto. Esto también tiene otros matices, por ejemplo, se supone que los monederos de aplicación o los monederos de software
son más vulnerables a hackeos también porque se permanecen siempre en línea, permanecen siempre conectados a Internet. Lo mejor para, si vas a ser un inversionista a largo plazo y mantener tus monedas como a futuro, unos cuantos años sin movimiento, lo mejor es que compres o que guardes las monedas o tu llave privada en este caso, porque eso es lo que guardas. Aquí no hay monedas, no existe algo tal como monedas, sino es una llave de criptográfica. Esto se llama criptografía asimétrica. La llave pública es la dirección hacia la cual te mandan tus monedas y la llave privada es lo que te da acceso a las monedas. El monedero lo que hace es administrar tus llaves. Y un monedero de hardware, que es la opción de almacenamiento fuera de Internet, lo que te hace es mantener tus llaves privadas siempre fuera del acceso de Internet, entonces imposibilita completamente que haya un hackeo o un robo de esas monedas en remoto. La única manera que te roben eso es que alguien llegue a tu casa y ni siquiera que robe tu dispositivo, porque si no tienes tus llaves privadas, que normalmente vienen en un formato de 12 o 24 palabras aleatorias para las personas, no hay manera de que roben tus monedas. Creo que ahí el tema es la regulación que venía hablando Efraín, que bueno, al no haber de ningún tipo para estos monederos, creo que se facilita los actos ilegales, como mencionábamos que era al inicio del programa, que eran el lavado de capitales y todo este financiamiento al terrorismo. ¿Tú ves alguna Sí, manera como el de que... efectivo. Sí, tú ves alguna... Exactamente, porque el efectivo no siempre es rastreable, entonces se facilita toda esta operatividad ilegal. Yo tengo un par de preguntas para Iván, ya que estamos comentando eso y se nota que sabe muchísimo sobre el tema. Con respecto a los monederos personales, ¿qué tan fácil es comprar y vender criptomonedas entre personas naturales con respecto a un monedero personal? ¿O se necesita la casa de intercambio? Esa es la primera, ¿no? A ver si las casas de intercambio aumentan liquidez en el mercado. Y segundo, en un escenario hipotético que la criptomoneda fuese la moneda de un país, como por ejemplo el Bitcoin, ¿qué tan sencillo sería incentivar el crédito utilizando las criptomonedas, siendo, por ejemplo, uno de los principales fomentos de una economía el crédito, ¿no? Y la generación de deuda de los bancos Sí. a negocios pequeños, ¿no? ¿Qué tan fácil sería generar ese crédito con una criptomoneda? Sí. Bueno, primera pregunta, el monedero generalmente es exclusivamente para la administración de llaves privadas. Sin embargo, hay opciones que tienen casas de cambio integradas y puedes hacer compras desde el monedero. Esto tiene riesgos de privacidad porque siempre tus fondos estarían vinculados a tu identidad. Este, También hay opciones de casas de cambio descentralizadas, es decir, como por ejemplo HODL HODL o BISC, en las cuales no pasas por un proceso de KYC, no pasas por un proceso de conocer a tu cliente y las personas simplemente, es como una suerte de mercado libre en el que las personas se consiguen, ponen sus ofertas y hacen sus intercambios. ¿Cómo se asegura que no haya una estafa? Hay un sistema de escrow, un sistema de bloqueo de fondos en el cual hasta que no se sepa o hasta que no haya certeza de que la transacción de la contraparte ha sido realizada, no se bloquean los fondos, no se desbloquean los fondos y no se le dan al comprador, por ejemplo. Si llega a haber un problema con eso, generalmente sí la plataforma intercede como tercera parte. Esto funciona gracias a un sistema llamado monederos multifirmas, por ejemplo, en el que para desbloquear una transacción, en este caso, se requerirían 2 de 3 firmas de 3 personas, y así se garantiza la fiabilidad de una transacción en una casa de cambio descentralizada. Una vez que tienes tus monedas, simplemente las transfieres a tu monedero personal, o a veces puedes hacer intercambios con casas de cambio descentralizadas desde tu monedero personal, sin ni siquiera pasar con un monedero custodio de la casa de cambio. El crédito, en el caso de Bitcoin, hay herramientas, hay una empresa que precisamente fundó un amigo venezolano, se llama Ledn, Ledn.
es una empresa que funciona, es Only Bitcoin, funciona solo con Bitcoin y es precisamente es como una cuenta de ahorro y también de préstamos, o sea, una institución crediticia, pero basada en Bitcoin, en exclusividad. También como Leden, hay otros servicios Only Bitcoin que ofrecen estas alternativas. Pero en el mundo de Ethereum, que es otra moneda, a pesar de todo lo disruptivo que puede parecer mi discurso, también soy una persona conservadora y me gusta la predecibilidad y la confianza de un sistema. Y Bitcoin es precisamente predecibilidad y confianza por todo esto que habíamos hablado de los 21 millones de monedas y que están escritos en código y que están respaldados con matemática y que al final es un acuerdo social, pero es sumamente difícil de cambiar. Y el tema de que los cambios de protocolo en Bitcoin también requieren el consenso de múltiples partes para poder hacerse efectivos, y lo cual hace que la moneda sea más predecible, ¿no? La filosofía de Ethereum es más un poco innovar, así se rompan las cosas, y ya han sucedido un poco altercados a nivel de protocolo por eso. Pero bueno, el caso es que desde hace al menos 1 o 2 años se ha incentivado una movida que se llama DeFi, Decentralized Finance, o sea, finanzas descentralizadas que buscan cubrir o llevar todo el mundo de las finanzas, préstamos, créditos, bueno, sobre todo especulación en la actualidad, y por eso no simpatizo tanto con ello, a Ethereum. Ahí han inventado conceptos, por ejemplo, como lo de flash loans, son préstamos relámpagos, por darles una traducción, en los que no necesariamente hay un colateral que esté respaldando ese préstamo y se da de manera inmediata, pero hay como un contrato que te obliga a pagar después de que haces ese préstamo. Y hay toda una magia ahí detrás de este DeFi. También hay préstamos colateralizados, hay préstamos colateralizados en fiat, hay préstamos colateralizados en cripto. Entonces, se está armando toda una arquitectura alrededor de eso, que en este momento me parece que corre el riesgo de transformarse en una burbuja, porque como sucedió con las ICOs en el 2017, que fue lo que llevó, o lo que sobre todo impulsó el mercado alcista, el bull run del 2017, se está dando nuevamente con las DeFi, con estas instituciones de préstamos y también de como que para incentivar emiten tokens de la nada. Entonces hay una cosa rara ahí sucediendo que también le recomiendo a todas las personas que estén interesadas en esto que hagan su propia investigación. Uno de los lemas fundamentales del ethos Bitcoiner es no confíes, verifique. Pero Iván, tocabas una palabra muy importante, que es un tema que no habíamos hablado anteriormente, que era el tema de que Bitcoin era predecible, pero realmente si vemos su precio, ha sido muy volátil y yo creo que eso ha ahuyentado a muchas personas de adquirir esta criptomoneda y otra. Sin duda, sin duda. Y esta es la ideología que se tiene que diferenciar, ¿no? ¿Es Bitcoin un mecanismo de inversión para buscar la apreciación del dinero o es una alternativa de moneda, ¿no? Porque si lo vemos como un mecanismo de inversión, la volatilidad puede ahuyentar a cualquier inversionista. La volatilidad incrementa cuando existe mayor riesgo. Si existe mayor riesgo, estamos tomando en consideración que Bitcoin no es una alternativa fiable para cualquier mecanismo de inversión. Si no fuese especulación, no sería tan volátil. ¿Okay? Si vemos, por ejemplo, mecanismos como el oro o inclusive cualquiera de las monedas fiat, el mercado de las mismas no es la 10ª parte de lo volátil que es Bitcoin. Es simplemente esa ideología que quizás nos tenemos que cambiar de la cabeza de es Bitcoin una alternativa, de nuevo, como moneda, como un mecanismo de descentralización, de deregulación, de mantener el liberalismo económico personal de los individuos, o es un mecanismo de inversión para buscar incrementar los activos de cada uno, ¿no? Es una ideología bastante interesante y mi opinión personal, ojo, las personas que no compartan conmigo
más que bienvenidas, en mi opinión personal, no es un mecanismo de inversión. A mí el tema de la volatilidad me parece muy curioso, sobre todo este año me ha parecido uno de los temas más interesantes del mercado financiero tradicional. Podemos recordar el crash del 13 de marzo de 2020, el crash del mercado de Wall Street en general, me parece. Todo el mercado se fue al foso. Entonces, como que ese momento parece un hito histórico importante para la desmitificación de Wall Street y de estas inversiones tradicionales como inversiones predecibles y estables. Toda inversión es potencialmente riesgosa. Si hay mayor grado de riesgo, sin duda, pero igualito los crash, las caídas se dan en todos los mercados. Eso por ese lado. Y por el lado de Bitcoin como instrumento predecible, vemos la mayoría de los movimientos de precio bruscos se han dado precisamente por la baja adopción relativa que existe en la actualidad. Como hay en todos los mercados pequeños, donde la liquidez es relativamente baja en comparación con otros más estables, más históricamente estables, cualquier introducción o sea, cuando hay una inversión de una ballena, por ejemplo, puede tener una mayor incidencia en el precio relativo a otro par de divisas, porque el precio de un Bitcoin es un Bitcoin, así como el precio de un dólar es un dólar. O sea, esta volatilidad es relativa a otra divisa, ¿no? Sí, la volatilidad de Bitcoin ha estado reduciéndose, ha estado bajando sus niveles tanto de brusquedad como de los márgenes de incremento o decremento que tuvo en el pasado, en la medida en la que la adopción se ha aumentado, en la medida que hay mayor distribución de la liquidez, en la medida en la que hay más personas utilizándolo. Siempre que haya mayor adopción, el precio de Bitcoin tenderá a estabilizarse. Desde hace algunos meses llevamos como un periodo de lateralización en el que el precio de Bitcoin ya ha establecido un soporte fuerte por encima de los $9,000 y una resistencia fortísima en los 10,000. Entonces ha oscilado mucho en ese ámbito, sobre todo tiene una resistencia menor en los 9,500 que hace poco rompió, pero había estado oscilando entre estos dos precios. No creo que ese sea realmente el precio, porque no hay una adopción global total, una hiperbitcoinización como se habla ahorita, pero ha estado mucho más estable. Pero cuando hablo de predecibilidad, no hablo de un tema de precio como tal, que ahí no me parece, o sea, no, desde mi perspectiva no es lo más relevante a la hora de tener no solo una moneda, sino una, sí, más una moneda, más que un instrumento de especulación, disculpa, que es el sistema que lo respalda, el sistema que está detrás, que es el código. Bitcoin está completamente gobernado por matemáticas, en el sentido de que el código es ley en Bitcoin y hay ciertos parámetros, o sea, que es lo que llaman consenso en Bitcoin, que se respetan y se validan con cada procesamiento de transacción. Realmente lo que hacen los nodos, que son los que los que verifican que las monedas de Bitcoin no hayan sido gastadas con anterioridad en una transacción, ellos lo que hacen es verificar que las reglas de consenso de Bitcoin se estén cumpliendo. Estas reglas son, por ejemplo, la emisión constante y a cierto ritmo de monedas. Por eso es lo que hablabas de la dificultad. La dificultad no es solo un tema de hacer más costoso la emisión de Bitcoin, sino se trata de regular la política monetaria de la moneda para que
se mantenga a un ritmo constante la emisión de nuevas monedas. Otras cosas que sucede a nivel de protocolo que la hacen predecible es que no hay, al ser tan descentralizada su gobernanza, las modificaciones técnicas que se realizan en Bitcoin pasan por un proceso de debate muy largo entre desarrolladores y bueno, esto ha hecho que muchas personas la tilden de lenta a la hora de innovar y mejorar ciertas características, pero, pero lo que está detrás es que es una moneda sumamente conservadora en relación a otras criptos. ¿Por qué? Porque privilegia la seguridad del sistema antes de la innovación. ¿Por qué? Porque innovar a lo loco, sin pruebas de las herramientas, puede introducir bugs, puede introducir errores de código del sistema, también puede significar o sugerir que hay una centralización en la gobernanza y se supone que hay una gobernanza descentralizada del protocolo. Entonces, son todos estos aspectos que hacen de Bitcoin uno de los sistemas más predecibles de la actualidad. No, eso está muy bien, Iván. De verdad que el tema del código, como te digo, no soy un experto. Para mí era difícil entenderlo. Creo que para muchas personas también. Y que debemos ir un poco más allá para educarnos más sobre este tema, ¿no? Es súper importante esto que mencionabas de realmente lo más valioso, lo que más representa es su código, más allá de toda esta relatividad que podemos tener al compararlo con otras monedas. Pero yo sí creo que esta volatilidad no ha sido una buena carta de presentación con inversionistas, como decía Efraín, que bueno, trabaja como trader y lo ve, ¿no? Está más de cerca con el mercado financiero. A medida de que se vaya estabilizando, va a ser un poco más usado y va a ser más recomendado también por estas grandes o los grandes participantes del mercado. Yo creo que nos hemos pasado el tiempo y eso es bueno porque de verdad que nos hemos nutrido muchísimo de conocimiento, de dos puntos de vista distintos, pero sin duda han convergido en muchos puntos a favor. Pero antes de, bueno, de quitarles más tiempo a ustedes dos y de seguir adelantando todos estos temas, quisiera responder unas preguntas que nos hicieron nuestros escuchas y bueno, vamos a tratar de responderlas de forma resumida, de forma rápida. Voy a arrancar contigo, Efraín. Esta es de Rafael Estraga, amigo de la casa, y él pregunta, ¿el Bitcoin puede estabilizarse a futuro como cualquier otra moneda? Esto lo veníamos tocando en el último tema. Sí, cómo no, buenas tardes, Rafael. Yo honestamente opino que sí, que sí se puede estabilizar como cualquier otra moneda para los países o para los ambientes que realmente lo necesiten. Como decía anteriormente, lo veo como una alternativa para países que no tienen la potencia económica o que no tienen la flexibilidad económica de otros lugares. Sí lo veo bastante factible. Como inversión, no lo veo factible, lo veo más que todo como un mecanismo de trading y especulación. Como moneda en los países que fuera necesario, sí veo que se puede estabilizar. Excelente, bastante claro. Y esta para ti, Iván, esta viene de Nardi Zambrano. Nos pregunta, ¿cómo funcionan los proveedores de liquidez de este mercado? Me imagino que se refiere quiénes son esas ballenas que tú hacías referencia. Mira, hay desde inversionistas tempranos, por ejemplo, gente que compró Bitcoin o antes Bitcoin, la gente la manera en que lo adquiría era a través de faucet, a través de grifos, en que le dabas un botón ahí y pasabas rato y salía en BTC, así cuando no tenía, cuando valía centavos de dólar. Y mucha gente que hizo eso en el 2010, 2011, ahora es millonaria. Y al tener una gran cantidad de bitcoins, tiene, y al haberse apreciado desde valer nada, valer luego centavos de dólar y valer, haber llegado hasta los 20.000 en el 2017 y valer ahorita rondando los 9.000, o sea, creo que es una de las mejores inversiones que ha habido de la década, sin duda. Estas personas que alcanzaron esta liquidez, esta cantidad de volumen de Bitcoin, tienen mucha posibilidad de introducir liquidez en el mercado, pero son sobre todo los mineros los que introducen la liquidez, porque son ellos los que crean las monedas. Entonces ellos son en buena medida los que
suelen decidir creación y la integración de nuevas unidades en la oferta, o suelen ofertar nuevas unidades cuando necesitan actualizar sus equipos, por ejemplo, y necesitan cambiar a Fiat. Pero los mineros realmente también son unos grandes acumuladores o holders de Bitcoin. Uno de los mayores mercados en los que se mueven ballenas, gente con muchos, hablamos más de 10.000 BTC, es en OKEX. OKEX es una de las casas de cambio que más ballenas maneja. Muy bien que mencionabas también esta pregunta, el tema del rendimiento que ha tenido Bitcoin de pasar de centavos a, bueno, casi $20,000 en su momento. Esto creo que es algo que no se puede ignorar, ¿no? Creo que es algo que debe prestar atención y que es importante. Muy pocos activos realmente han logrado algo similar. Inclusive hasta las mejores acciones, pocas han logrado tener un rendimiento de tal magnitud. Otra pregunta que creo que la tocábamos un poco en el tema, pero vamos a tratar de decirla un poco más resumida, nos las hace Román Vélez y dice, esta es para Iván, dice, ¿qué tiene que decir sobre el futuro del Bitcoin? Considerando que va a la deriva por no tener respaldo ni ser un activo que genere valor. ¿Cómo valorarlo? Yo creo que hablamos mucho de esto, pero si podrías decirnos para ti una sola cosa o cuál sería la forma más valiosa de verlo, Iván, creo que sería genial para que lo vea claro Román. Mira, para mí, o sea, el futuro es incierto, de verdad. O sea, quizá es poco probable por el efecto red y la difusión que ya tiene Bitcoin en la actualidad. No soy partidario de esta teoría, pero siempre hay eventos de cisne negro y puede salir una criptomoneda que la gente prefiera y Bitcoin se puede ir a la deriva, como dice él, pero en la actualidad me parece uno de los sistemas más robustos de cómputo que existe en este momento, y creo que su valor está en lo que ya habíamos hablado, en los beneficios que trae a las personas que se han dado cuenta de lo podrido que puede estar el sistema financiero tradicional. Para mí, Bitcoin es un activo de protesta. Siempre lo he dicho. No, bien, bien, interesante y bastante identidad en tus afirmaciones, eso nos gusta. Bueno, chicos, es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que en mayo de 2010 se registró la primera transacción de Bitcoin? Laszlo Haynes pagó 10.000 Bitcoins por 2 pizzas de Papa John's. El valor en ese entonces de la moneda era de $41. Ahora, 10 años después, esa misma cantidad suma un aproximado de $100 millones. La pizza más cara del mundo. Bueno, verdad que inclusive se nos pasó el tiempo volando, demasiado importante esta conversación que hemos tenido el día de hoy, un tema bastante tendencia, y de verdad darle las gracias a Efraín e Iván porque se han tomado el tiempo de darnos esta clase con este tema tan importante. Antes de que se vayan, tengo que preguntarles y tengo que pedirles por favor que nos dejen sus redes o sus espacios donde las personas pueden conectarse con ustedes. Pero voy a comenzar yo acá. Me pueden seguir en LinkedIn, Efraín González, Efraín con M. Pueden conectarse conmigo, pueden hacerme cualquier tipo de pregunta sobre el mercado, sobre los movimientos de la bolsa, sobre el conocimiento de hacer transacciones. Mi especialización es más que todo hablar de las estrategias de inversión, bien sea con acciones, bien sea con bonos, bien sea con derivados. So, si tienen alguna pregunta de algún tipo de herramientas de inversión y de hacer trading, con todo el gusto del mundo pueden conectarse conmigo y podemos seguir conversando. Excelente, Bueno, Efraín. ¿Y tú, Iván? por mi parte, yo no soy muy fan de las redes sociales, me parece una herramienta de vigilancia muy fuerte, pero utilizo mayoritariamente Twitter, @Ivadango, es el medio de comunicación que más utilizo. Y bueno, pueden leer mis publicaciones en criptonoticias.com, ese es el medio en el que trabajo. Últimamente, desde hace como unos 3, 4 meses, comenzamos un video podcast llamado En Análisis, en el que analizamos y discutimos las noticias más relevantes de la semana. Entonces también está en YouTube, está en todas las plataformas de podcast de la actualidad,
Spotify, Anchor, todo eso. Y bueno, ahí pueden escuchar como nuestras opiniones y apreciaciones y análisis del acontecer, tanto de Bitcoin como del resto del mercado de criptomonedas y todos los sucesos que suceden en torno a eso, el hackeo a Twitter, todas esas cosas. Entonces, nada, eso es más o menos lo que estoy trabajando. En mi Twitter van a leer tanto tweets de Bitcoin como de literatura, como de filosofía y política. Son todos temas que me interesan. Realmente me interesa la multidisciplinaridad. Siento que da riqueza a las perspectivas. Genial, bueno, ya saben dónde encontrar a Iván, ya saben dónde encontrar a Efraín. Quisiéramos escucharlo en las redes sociales. ¿Qué opinan también, no? ¿Debemos quedarnos con Bitcoin o tal vez no? Ya saben las opiniones de nuestros expertos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya sabes que si estás escuchando desde YouTube, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal.